Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos, a esta lección en el libro, tomada del libro de San Marcos, del Evangelio de San Marcos. Con mucha gratitud al Señor, les comento que quizá esta sea la última de las grabaciones que hagamos en esta modalidad, ya que a partir del próximo 18 de septiembre todas estas lecciones van a ser presenciales en las instalaciones de nuestra Iglesia Cristiana Jericim. Así que, mis amados hermanos, es una nota de gratitud, de alabanza a nuestro Dios por habernos permitido haber estado en comunicación por este medio para los distintos siervos y hermanos que quisieron estar al pendiente del avance de estos estudios bíblicos. Así que vamos a continuar en nuestra iglesia. En esta ocasión, entonces, mis amados hermanos, estamos en el punto de que, viendo los milagros de Jesús, estamos viendo cómo se demuestra su poder soberano en la parte 4, porque nos quedamos pendientes con este par de milagros, del cual solamente analizamos uno en la lección pasada, que fue cómo la mujer con su flujo de sangre fue sanada por el Señor Jesucristo. Tenemos entonces el otro milagro, que es el que se hizo en la familia de Jairo, y vamos a tomar como base bíblica el capítulo 5. Analizamos los últimos versículos del 35 al 43 y los primeros 6 versículos del capítulo 6. 6. Muy bien. Esta hermosa verdad central. A propósito de la pandemia, a propósito quizá de ahorita precisamente de varias familias en nuestra iglesia que han estado luchando con distintas enfermedades, tenemos esta verdad central. Cuando la enfermedad o muerte están en la casa, la fe en el Señor Jesucristo es el único remedio contra la tristeza y el temor. Y así ocurrió precisamente en la vida de estos dos personajes bíblicos, como son la mujer que tenía 12 años enferma y también la sanidad y resurrección, la vuelta a la vida de la hija de Jairo. Entonces, este es el punto número 1, precisamente, mis amados hermanos, la resurrección de la hija de Jairo. Terminamos entonces el capítulo 5 en estos versículos 35 al 43 y vamos dosificando. Encontramos primero la lectura de los versículos 35 y 36, que dice así. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. El atraso causado por la sanidad de la mujer, como lo estuvimos viendo en Marcos 5 del 25 al 27, traemos estos dos versículos, ¿se acuerdan, hermanos? Dice así: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y ya sabemos, porque lo vimos en el estudio anterior, cómo este evento culminó con la sanidad de esta mujer. Pero eso fue un retraso y ese tiempo fue una prueba severa para la fe de Jairo. Sus temores de que su hijo muriera antes de que Jesús llegara fueron confirmados por la noticia de unas personas no identificadas que vinieron de su casa, diciendo que la niña había muerto.
Ellos concluyeron que su muerte ponía fin a cualquier esperanza de que Jesús lo ayudara. Así que sugirieron que era inútil molestar más al maestro. Jesús alcanzó a oír el mensaje, pero se rehusó a aceptar las implicaciones del mismo. Este es el sentido del verbo traducido luego que oyó. Se dio la lectura precisamente en el versículo 36. O sea, luego que oyó Jesús, el verbo es paracousas, que significa rehusarse a oír. Las palabras de aliento de Jesús a Jairo podrían traducirse como: deja de tener miedo, es decir, con incredulidad. Solo sigue creyendo. Él ya había ejercido fe al venir a Jesús y había visto la relación entre la fe y el poder del Señor, precisamente por el diálogo que escuchó entre el Señor Jesucristo y la mujer que había sido sanada. Ahora se le exhortaba a creer en que Jesús podía restaurar a su hija muerta. Muy bien, entonces seguimos ahora con este segmento de nuestra base bíblica. Leemos los versículos del 37 hasta la primera frase que hay en el versículo 40. Dice así: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Hasta ahí llegamos, hasta donde está el primer punto, y se burlaban de él. Incluyendo a Jairo, Jesús solo permitió que 3 discípulos. Escribimos quién falta: Pedro, luego Jacobo y Juan lo acompañaran a la casa como testigos. Y esto precisamente, el que lo acompañara hasta allí y ellos fungieran como testigos, Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Así que para testimonio de algún evento, de algún hecho, tenía que ser 3 testigos. Así que por eso el Señor Jesucristo escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 3 sirvieron aquí como testigos legales en anticipación a la resurrección de Jesús. Luego, en la transfiguración, descrito en Marcos 9:2, que viene más adelante, si Dios nos presta vida, llegar hasta el capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y posteriormente en Getsemaní, la noche en que el Señor Jesús fue arrestado, y dice aquí: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En la casa ya había iniciado el ritual de la lamentación judía. El alboroto incluía la actividad de plañideras pagadas. El término plañideras era una serie de mujeres, como lo vemos aquí, que eran contratadas para que lloraran y lamentaran
y que de esa manera, en cierta medida, reflejaran el dolor tan intenso de haber fallecido un miembro de la familia. Vamos a buscar Jeremías 9:17, que dice así: Así dice Jehová de los ejércitos: Considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Y Amós 5:16, que dice así: Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Esto último, a los que sepan endechar, precisamente eran a estas personas que eran, por decirlo así, cumplían su oficio. Entonces, incluía dentro de todo este ritual la actividad de las plañideras pagadas, así como el llanto y el lamento antifonal, o sea, antifonal quiere decir alterno, ¿verdad? Un grupo o un número de plañideras se lamentaba y las otras lloraban o gritaban, etc. Entonces se alternaban entre sí. Eso es lo que significa el término antifonal. Jesús entró a la casa y reprendió a las plañideras porque les dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Y esto claramente lo encontramos en el versículo, aquí vamos a escribir el número 39. Los amigos y los parientes, así como las plañideras profesionales, se burlaban con sarcasmo de sus palabras. Aquí lo vemos que se están burlando, ¿verdad? Porque sabían que ella estaba muerta. Y para eso buscamos Lucas 8:53, que dice así: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Probablemente lo que Jesús quiso decir fue que en este caso la muerte era como el sueño. Para Jairo y su familia, la muerte de la niña llegaría a ser como un sueño del cual ella despertaría precisamente por el poder que él iba a ejercer sobre el cuerpo de esta chiquitina. Su deceso no era definitivo ni irrevocable. Y para eso buscamos estas dos citas, Lucas 8:55 y Juan 11, del 11 al 14. Lucas 8:55 describe cómo el médico Amado también recolectó datos sobre este milagro de resurrección de la hija de Jairo, y dice así, Lucas menciona: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Por otra parte, como les digo, es la versión de Lucas, el médico Amado, acerca de este milagro, acerca de la niña, la hija de Jairo. Y Juan 11, del 11 al 14, se lee así: dicho esto, les digo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Bien, continuamos ya en la parte final de este milagro y nos habíamos detenido en la primera frase del versículo 40. Continuamos el resto de este versículo así, hasta terminar el capítulo. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, se refiere a los 3 discípulos, y entró
donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Después de que echó fuera a todos los que estaban velando a la niña muerta, Jesús tomó a los padres de la niña y a los otros 3 discípulos con él, y entró al cuarto de la pequeña. Luego la tomó de la mano y dijo las palabras arameas, Talita cumi. Marcos lo tradujo para sus lectores que hablaban griego. Niña, levántate. Es lo que dice literalmente. Niña, levántate. Pero él agregó la cláusula, a ti te digo, para enfatizar la autoridad de Jesús sobre la muerte. Puesto que los galileos eran bilingües, Jesús hablaba arameo, su lengua materna, así como el griego, la lengua franca del mundo grecorromano, equivalente, por ejemplo, a nuestro idioma inglés, que se domina en una gran parte ahorita de las naciones del mundo. Al mandato de Jesús, la niña se levantó y comenzó a caminar alrededor, pues, explicó Marcos, tenía 12 años. Los padres y los 3 discípulos se espantaron grandemente. Jesús dio luego 2 órdenes. Primera, una prohibición estricta de que no dijeran nada. Jesús no quería que el milagro atrajera a la gente hacia él por motivos equivocados. Y la segunda, que se le diese de comer a la niña. Y esto lo vemos claramente en el versículo 43. Esto confirmó que ella había sido restaurada a la buena salud. Estuvo enferma y una persona que está muy enferma no tiene fuerzas para comer, pierde el apetito. Entonces, habiendo vuelto a la vida por el poder del Señor Jesucristo, dio esta orden, que la niña comiera. Su cuerpo había sido resucitado y vuelto a la vida natural, pero todavía estaba sujeto a la muerte, por lo que necesitaba ser sustentado con alimentos. Esto contrasta con el cuerpo resucitado que el apóstol Pablo comentó en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en los versículos 35 al 37, que dice así: Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Así que en la resurrección se menciona, de acuerdo a la interpretación de este versículo, que el cuerpo va a ser vivificado y de entender de que no se van a necesitar los alimentos. Bien, avanzamos hacia el capítulo 6. Y en los primeros 6 versículos llegaremos a una conclusión. Cómo, a pesar de todos los milagros que se ejecutaron en Capernaum, en Gadara y en toda esta región de Galilea, hay un rechazo del Señor Jesús en su tierra natal, que es Nazaret. Y entonces iniciamos con la lectura con esta base bíblica, del 1 al 3.
Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Desde Capernaum, que es donde se verificó el último de los milagros que vimos en el punto anterior, hasta Nazaret, Jesús anduvo estos 32 kilómetros para llegar al lugar donde había vivido y ministrado previamente. Y entonces buscamos Lucas 4:16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esta fue una misión pública y estaba preparando a sus discípulos, por medio del ejemplo, para sus propias misiones. En el día de reposo, entonces entró y enseñó en la sinagoga, quizá impartiendo la ley y los profetas. Muchos se admiraban de su enseñanza, pero algunos hacían preguntas con desdén acerca del origen de, inciso A, su enseñanza, inciso B, la sabiduría que le había sido dada, y el inciso C, su poder para hacer milagros. Solo dos respuestas eran posibles. Su fuente era Dios, el Altísimo, o Satanás. Y traemos como cita complementaria Marcos 3:22, que ya fue visto en una lección. Dice así: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. A pesar de sus impresionantes palabras y obras, Jesús era muy común y corriente para ellos. La pregunta despreciativa, versículo 3, ¿no es este el carpintero? Implicaba lo siguiente: él es un obrero común como el resto de nosotros. Toda su familia inmediata era conocida por el pueblo. La frase hijo de María también era despectiva, puesto que al varón judío no se le describía como el hijo de su madre, con el nombre de su madre, aun si ella era viuda, salvo, si lo hacían, es que era para insultar, salvo como un insulto. Entonces, en las genealogías, si usted recuerda, hermano, se mencionaba el nombre de una persona y luego se iba en antecedente por su padre, por su abuelo, por su bisabuelo, por su tatarabuelo, y así se iba en retrospectiva. No se mencionaban nombres de mujeres. Así que ya a partir de ahí había un desdén, un desprecio. Los versículos 4 al 6, que representan la última parte de esta lección, dice así: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos
las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús respondió a su rechazo con el proverbio de que un profeta no es apreciado en su propia tierra. Él era como un profeta del Antiguo Testamento, cuyas palabras a menudo eran rechazadas, y quien era deshonrado mayormente por quienes lo conocían mejor. Debido a esta incredulidad persistente, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y rescatamos del capítulo anterior, Marcos 5:23. Y les rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Estas eran las palabras de Jairo. No había límite para su poder, pero su propósito era realizar milagros en presencia de la fe. Aún Jesús estaba, de acuerdo al versículo 6, dice la palabra, asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Hasta donde se sabe, Jesús nunca volvió a Nazaret. Y así llegamos entonces al término de esta lección, mis amados hermanos, y tenemos una aplicación hermosa que dice así. Jesús resucitó a la niña muerta por una palabra de poder. Tal es el llamado del Evangelio para quienes por naturaleza están muertos en sus delitos y pecados. Por la palabra de Cristo que está en su Santa Biblia, predicada, escuchada y aceptada en el corazón, es que se da la vida espiritual. Así es. Entonces, esta es la hermosa aplicación que tenemos. Sigamos proclamando la verdad del Evangelio. Sigamos enseñando y compartiendo estos estudios que son para dar vida, esa vida abundante que el Señor Jesucristo ha prometido a los que le siguen. Así pues, mis amados hermanos, fue un gusto estar con ustedes y de ahora en adelante asistamos a las células, vayamos a las casas, reunámonos con nuestros hermanos y sigamos juntos aprendiendo cada vez más de la hermosa palabra de Dios. Que Él sea con ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga.